25 grados tenemos en estos momentos en Montevideo, segundo bloque de MBD Noticias. Ya se cumplieron 3 meses del ataque que Hamás realizó sobre el sur de Israel, interrumpiendo un festival de música electrónica donde murieron más de 1.100 israelíes y detonó el comienzo de una nueva ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza. Este jueves, mañana, comienza una nueva instancia de la Corte Internacional de Justicia a raíz de que Sudáfrica, por esos alineamientos, además a nivel internacional, presentó una demanda como genocidio, lo que está pasando, acusando a Israel de genocidio sobre lo que está pasando en la franja de Gaza. Para hablar de este tema, sobre el estado actual de este conflicto, estamos recibiendo con muchísimo gusto al profesor Cristian Mirza, activista de larga data sobre este tema. Cristian, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buen día, el gusto es mío. Un nuevo escenario se abre, además de lo que está pasando en el conflicto, además de todo lo que es esta alineación internacional, lo que va a pasar en la Corte de Justicia Internacional de Justicia mañana, para saber si se trata o no de un genocidio lo que está haciendo Israel. ¿Cómo valorás este nuevo escenario que se abre en Holanda? Sí, efectivamente el 11 y el 12 va a haber justamente sesiones especiales de la Corte Internacional de Justicia a iniciativa o a demanda del gobierno sudafricano, con el respaldo del gobierno boliviano, de Chile, de otros estados que acompañan de alguna manera la denuncia del gobierno sudafricano, que por otra parte tiene una autoridad más que reconocida en la problemática del apartheid, ¿verdad?, y de lo que significa la discriminación. En este caso están denunciando una acción en curso de genocidio, ¿sí? Quiere decir que hay una intencionalidad de exterminio total o parcial de una población por X razones. ¿Para usted es genocidio? Sí, no cabe ninguna duda. No hay adjetivos para ponerle a una eliminación, a un asesinato colectivo, en masa, que ya lleva 25.000 muertos, otros se presumen entre 8 y 9.000 desaparecidos bajo los escombros, más 50.000 heridos, en fin, y 1.7 millones de personas desplazadas de sus hogares, que son arrinconadas al sur, casi en la frontera con Egipto, en Rafah. Ahora, ¿es común que se presente un tercer país, presente esta denuncia de genocidio cuando podía haberla presentado el propio Estado? Es muy común. Los palestinos, digamos. Sí. Y de hecho, no solamente lo puede presentar un Estado, lo puede presentar personas ciudadanos del mundo. De hecho, hay iniciativas de abogados, de una conjunción de abogados de varios países que han también tomado la misma iniciativa. Y hay acompañamiento de cientos de miles de personas. Yo firmé un acompañamiento, una suerte de solidaridad a la demanda presentada por Sudáfrica, como un simple ciudadano. Claro, Uruguay no ha tomado posición respecto a esta denuncia, pero sí se ha abstenido. Es decir, ¿cómo valorás? Se ha abstenido de solicitudes de cese al fuego en Naciones Unidas en 2 oportunidades. ¿Cómo valorás la posición de Uruguay? Muy triste, lamentable. A mí me genera mucho dolor porque no es siquiera ponerse de un lado o del otro. De hecho, el gobierno de Uruguay se puso de un lado, pero cuando se pide el cese al fuego, es una cuestión humanitaria básica, ¿se entiende? ¿Y cómo uno puede decir me abstengo? La abstención es casi sinónimo de complicidad. El gobierno dijo que estaba desequilibrada, que no era equilibrada esa declaración. ¿Por qué no estaba equilibrada? Nunca explica por qué en realidad no estaba desequilibrada. Porque había que siempre condenar a la otra parte, siempre hay que hablar de lo que sucedió el 7 de octubre. A ver, Pilar, tú sabes muy bien, y lo has dicho en la presentación, esto
no empieza el 7 de octubre del 2023, tiene una larguísima historia. De hecho, yo estoy en la defensa de la cuestión palestina hace más de 30 años, más de 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir desequilibrada? Que no menciona punto por punto lo que podría ser la condena a una u otra parte. En realidad el cese al fuego es cese al fuego, punto, por una cuestión humana, básica. Hay muchos conflictos que se están desarrollando lamentablemente a nivel mundial, solo por poner de ejemplo Rusia con Ucrania, sí. Pero este particularmente ha generado como mucha... no digo enfrentamiento, pero mucha polémica, mucha cuestión a flor de piel en la sociedad uruguaya. ¿Por qué crees que se producen estas tensiones o estas microtensiones en todo Uruguay? Es cierto, porque primero, yo cuando hablo de la cuestión palestina digo hay datos, hay conceptos y hay claves para entender la cuestión palestina. Los datos son muy claros. En el 48 se crea el Estado de Israel, más o menos acordado por Naciones Unidas, por una diferencia muy pequeña, pero finalmente aprobada. Hay antecedentes anteriores al 48, que son el acuerdo de Sykes-Picot de 1916, la declaración Balfour, en fin, hay una historia larguísima, ¿sí? Lo que quiero decir es, el dato es, esto no empezó el 7 de octubre. El segundo dato, no es una guerra. No hay dos estados confrontados. Hay grupos de resistencia y hay un ocupante que ¿Hay es... grupos de resistencia o grupos terroristas? No, porque para Naciones Unidas son grupos terroristas. ¿Jamás es grupo terrorista? No, ¿O no es así? No es una organización terrorista. Es más, en uno de los artículos que yo escribí hace poco, defino, según la propia Real Academia Española y otros textos jurídicos, se define el concepto de terrorismo con una serie de apreciaciones y precisiones. Si tú tomas esas definiciones, el acto del 7 de octubre del 2023 puede considerarse efectivamente como un acto terrorista. Pero, al mismo tiempo, lo que hace el régimen israelí es terrorismo de Estado sistemático, planificado y permanente. Entonces, el problema es cuando se dice la organización terrorista Hamas o Hezbollah, entonces el estigma de terrorista queda impregnado y luego a partir de allí se impugna cualquier legitimidad de la defensa del pueblo palestino que lo hace en razón de su ansia de libertad y de deshacerse de la potencia ocupante. ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, los medios de comunicación masivos, cuando inician sus intervenciones en el capítulo internacional, dice la guerra entre la organización terrorista Hamas e Israel. No dicen el conflicto, la masacre, el genocidio desatado o el enfrentamiento bélico, si se quiere ser más objetivo, entre comillas, entre el régimen israelí o el Estado de Israel y las organizaciones de resistencia palestina, que no solamente son Hamas y la Yihad Islámica, sino que son varias más. Claro. ¿Cuál sería la solución cuando ya lleva este conflicto, este enfrentamiento más de 30 años? Más de 30 Mucho años. más, sí. Por Yo te diría más de 70, porque... ¿Y cuál sería la solución? ¿Hay posible solución? Porque en un momento se había pensado dos estados, bueno, ¿cuáles serían los límites en ese caso? O un estado. Bueno, a propósito de eso, Pilar, que me parece muy oportuna tu pregunta, porque en porque esto hay que buscar una salida. Claro, en este mismo artículo yo desarrollo algunos escenarios posibles, incluso menciono esta idea de estado multiconfesional.
que de alguna manera podría asemejarse a lo que es el Líbano, en donde conviven colectividades musulmanas con colectividades cristianas, que a diferencia de otros países en el Medio Oriente, la colectividad cristiana en el Líbano es muy fuerte, ¿sí? De hecho, yo soy maronita, yo soy árabe, maronita, no musulmán, cristiano o maronita. El problema es que a esta altura del partido, en ninguno de los dos, digamos, pueblos, organizaciones, políticos, referentes, hay una intención de crear ese Estado multiconfesional. Lo hubo como un proyecto político del año 70, de mediados de los 70, pero después se fumó. Luego vinieron los acuerdos de Oslo I, acuerdos de Oslo II, todos fracasados porque el régimen israelí nunca respetó las resoluciones de Naciones Unidas, y hoy lo que cabe, obviamente, desde mi punto de vista personal, yo acá estoy planteando mi posición personal, no el de la Coordinación por Palestina, que es plural. Yo creo que, primero, hay que poner fin al genocidio, a la masacre, eso no es una base inocultable. Sí, O sea que parar la masacre, parar la masacre. Luego, tiene que haber un retiro de la situación de ocupación. Hay que el régimen israelí es un régimen neocolonialista, porque es prácticamente de los pocos regímenes que quedan en el planeta que sigue aplicando su política de expansión territorial sin límites y sin moral alguna que los detenga. Entonces, lo que tiene que haber es cese al fuego. ¿Que volver a los límites del 67? ¿O? Del 67 por lo menos. Reconocimiento de la autodeterminación del pueblo palestino y sus derechos inalienables, ¿sí? Fronteras seguras y todo el apoyo que requiere la construcción de un Estado palestino autónomo, soberano, ¿sí? Entonces, pero lo primero es paren el fuego, paren la masacre, paren el genocidio, váyanse, retírense, no solamente de Gaza, de los territorios ocupados en Cisjordania, porque esto no solamente es Gaza, es Cisjordania, es Jerusalén, claro. ¿verdad? Ya tenemos que cerrar. Solo preguntarte si tenés una cifra de cuánto se ha movido ese límite del 67. Es impresionante. Si yo te mostrara, no lo traje acá, traje muchos papeles, pero no figuras ni mapas. Es impresionante porque cuando arranca en el 48, al Estado de Israel le dan el 54% del territorio, es decir, más de lo que le correspondía por distribución poblacional, demográfica, mucho más. Pero hoy prácticamente ocupa hoy de hecho el 100%, de hecho el 100%, porque Cisjordania está ocupada, Gaza está masacrada y prácticamente todo lo que ha sido el territorio histórico de Palestina está en manos del ocupante, que es el régimen israelí. Entonces pasamos de una situación del 54% a una expansión progresiva, intencionada. Porque si yo te leo los textos de Ben Gurión, las declaraciones de Ben Gurión, decía, la idea no es quedarnos con este pedacito, sino avanzar todo lo que sea posible, bien, a cualquier medio. Recién mañana se va a comenzar la primera audiencia de esta denuncia de Sudáfrica de genocidio, pero lamentablemente el tema va a seguir. Cristian, muchísimas gracias por estos gracias minutos. A ustedes, y destaco que la Coordinación por Palestina va ahora a las 10 de la mañana a expresar solidaridad y respaldo a la iniciativa, a la propia Embajada de Sudáfrica. Gracias. Gracias a ustedes.